soy Alberto y vamos a continuar con el módulo 2. En este caso nos quedamos, vimos un poquito sobre las bases de datos y los sistemas de gestión de bases de datos. Bueno, pues vamos a ver algunos de estos gestores de bases de datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los conozcáis por un lado y por otro porque vamos a trabajar con uno de ellos. Y jugaremos con uno, crearemos una base de datos e interactuaremos mediante un sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué vamos a ver en esta parte entonces? Vamos al índice. Bueno, vamos a ver de nuevo un poquito qué es esto de los sistemas de gestión de bases de datos, muy rápidamente. Vamos a ver tecnologías existentes, gestores de bases de datos relacionales, gestores de bases de datos no relacionales y pues otros gestores que sirven para otro tipo de bases de datos o de otro tipo. Bueno, pues un sistema de gestión de bases de datos, ¿qué es al final? Es un software. ¿Vale? Esto que quede claro, es un software que permite administrar una base de datos. Esto significa que mediante este programa se puede utilizar, configurar y extraer información almacenada. Como veis, es ese ente que va ahí entre medias de lo que es la base de datos en sí, donde están los datos puestos, y pues es ese ente que nos va a permitir jugar y entrar y toquetear nuestra base de datos y modificar. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones desarrolladas para este tipo de cosas. Bueno, pues un sistema de gestión de base de datos, al final, proporciona también pues, métodos para integridad de datos, nos permiten administrar el acceso de usuarios o no, es decir, podemos poner permisos en una base de datos y no dejar entrar a todo el mundo, sino a alguien que tenga una contraseña o alguien que cumpla unas condiciones específicas. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que normalmente las bases de datos implementan algún tipo de lenguaje, ¿vale? De lenguaje de programación para acceso a los datos. Es decir, las bases de datos normalmente te proporcionan ya una serie de llamadas o funciones para decir, oye, quiero que me des los datos de los alumnos que tienen edad mayor de 15 años y se han matriculado en la asignatura de Ciencias Naturales. Bueno, pues para hacer todo esto ya hay una serie de consultas preestablecidas que nosotros podemos usar para pedir datos o para almacenar o modificar. Bueno, pues todas esas consultas normalmente ya vienen definidas en los lenguajes, en estos lenguajes de consulta. Veremos esto porque vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Con un sistema de gestión de base de datos y con una base de datos. Bueno, aquí no me voy a parar tiempo, pero simplemente porque conozcáis los nombres, ¿vale? Que os empiecen a sonar, porque seguro que conocéis alguno de ellos, o lo habéis visto en algún sitio. Bueno, pues gestores de bases de datos relacionales. Bueno, pues tenemos MySQL, que es uno de los más conocidos mundialmente y de los más usados. MariaDB, SQLite. Tenemos también otros que probablemente también conozcáis como Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL. Bueno, pues como veis hay un montón de tecnologías diferentes, ¿vale? Todo esto son software específicos que te proporcionan, bueno, pues un nivel de abstracción bastante alto, es decir, son un software que tú pones en tu ordenador y que actúa como ese ente intermedio, ¿vale? Para poder entrar a nuestra base de datos, es decir, este software nos va a permitir conectarnos a la base de datos y poder visualizarla y verla, pues normalmente muchos de ellos incorporan algún tipo de visualizador para poner los datos bonitos y que se vea todo entendible. Y además, pues también suelen incorporar las consultas, ¿vale? De manera automatizada, esos lenguajes de consulta, pues suelen incorporar herramientas muy simplificadas para poder pedir datos o para modificarlos o para cualquier otra cosa. Nosotros vamos a hacer una pequeña práctica donde pues vamos a jugar con este lenguaje de consulta desde programación, ¿vale? Nosotros lo vamos a programar. En lugar de usar el gestor de base de datos. Vamos a ver el gestor de base de datos, ¿vale? Emplearemos uno, pero nosotros vamos a hacer las consultas a la base de datos y la modificación y
Y todo esto con los datos lo vamos a hacer de manera manual mediante programación, ¿vale? Para que podáis ver que un usuario externo, mediante el sistema de gestión de base de datos entre medias y mediante programación, podemos conectarnos con el sistema de gestión a la base de datos y yo puedo hacer consultas de dame esto. Y el sistema de gestión se lo va a pedir a la base de datos y me lo va a devolver. Gestores de bases de datos no relacionales. Bueno, pues tenemos MongoDB. Voy a hacer hincapié en este porque este es el que vamos a ver nosotros aquí en el curso, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito completo con MongoDB, lo vamos a montar en nuestro sistema, ¿vale? Y entonces, este sistema de gestión de bases de datos nos va a instalar dos cosas. Por un lado, la base de datos como tal, y por otro lado, el sistema de gestión de base de datos, ¿vale? Entonces vamos a ver que va a tener, pues, va a ser como un visualizador que nos va a permitir de manera visual conectarnos a la base de datos, que estará por ahí almacenada en algún sitio, y pues ver los datos de una manera visual, bonita, entendible. Bueno, otros sistemas de gestión de bases de datos no relacionales, pues Redis, Cassandra, son un poquito menos conocidos, pero también se usan bastante. Como veis, por ejemplo, este de Cassandra lo usa Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Netflix, ¿vale? Veis que compañías muy grandes usan este sistema de gestión de bases de datos. Bueno, nosotros trabajaremos con MongoDB porque es bastante sencillito y se entiende muy bien, ¿vale? Entonces vamos a emplear, vamos a usar esta base de datos y este sistema de gestión de base de datos. Otros gestores de base de datos para otro tipo de modelos de datos en bases de datos, pues tropecientos, chorrocientos. No me voy a parar en ellos, aquí tenéis unos cuantos, pero hay miles más, ¿vale? Bueno, pues con esto ya hemos visto un poquito sobre los sistemas de gestión de base de datos y como os he dicho, pues vamos a hacer una práctica con una base de datos real y un sistema de gestión de bases de datos real. Entonces vamos a instalar, en el próximo módulo vamos a ver qué es esto de MongoDB, ¿vale? Veremos pues qué es, cómo funciona, qué tiene por ahí por debajo y cómo vamos a poder interactuar con él y crear nuestra propia base de datos, ¿vale? Entonces, en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es, vamos a contar todas las bases de MongoDB y en unos posteriores, pues ya empezaremos con la parte práctica donde vamos a montarlo en nuestro ordenador, vamos a instalarlo y vamos a usarlo. Vamos a meter datos en la base de datos, vamos a sacar datos, ¿vale? Vamos a hacer diferentes consultas. Y iremos viendo en todo momento si esos datos están dentro de la base de datos, si se están gestionando bien, mediante ¿qué? El sistema de gestión de bases de datos, ¿vale? Porque nos va a permitir conectarnos y de manera visual ver todo lo que tenemos en esa base de datos. Bueno, pues con esto terminamos este capítulo sobre el sistema de gestión de base de datos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a empezar con MongoDB. Muchas gracias. Hasta luego.